Hoy vamos a hablar de un tema de medicina general, es apendicitis aguda. Vamos a hablar de apendicitis aguda en niños, en adultos y en pacientes embarazadas principalmente. Pacientes adultos mayores también nos vamos a mencionar. Vamos a hablar de las generalidades, pero estoy esperando que se conecten un poquito más de personas. Hola Jesús, ¿cómo estás? Aquí estamos haciendo un Facebook Live, estamos aprovechando un ratito el día de descanso. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Estoy esperando que se conecten un poquito más de personas para empezar con esta clase corta. Vamos a hablar de apendicitis aguda. Es una enfermedad que es muy frecuente. Normalmente sí es muy frecuente en la consulta general, pero principalmente llegan al hospital. Entonces, porque ahí es donde se va a tratar realmente. Pero la importancia aquí es para que los pacientes, las personas no se automediquen. ¿Por qué? Porque me tocó un caso que llegó una niña de 5 años que empezó con dolor, empezó con fiebre, náuseas, vómito, diarrea. La automedicaron con tratamiento para la fiebre, algo para el dolor de estómago, butilocina, metoclopramida, cosas así. Y la paciente pues desafortunadamente se complicó, fue al hospital, la tuvieron que operar de urgencia porque me hizo una peritonitis. Entonces se complicó bastante. Afortunadamente sí salió todo bien, pero pues sí hay bastante riesgo de muerte por la cuestión de automedicación, por tomar medicamentos analgésicos, por tomar medicamentos a veces antibióticos, relajantes musculares o cosas así, que enmascaran en el cuadro clínico, y con eso pues da cabida a que el paciente se pueda complicar. Entonces vamos a hablar de apendicitis aguda. La apendicitis aguda es muy frecuente, puede aparecer en cualquier edad. Es más frecuente en adultos, en pacientes pediátricos, pero en cada paciente se presenta de diferente manera. No se va a presentar igual en un paciente pediátrico, en una paciente embarazada o en un paciente adulto mayor. Cada uno de ellos tiene algunas características que se tienen que ir buscando encaminados al diagnóstico que estamos sospechando. Entonces, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es una inflamación de algo que se llama apéndice vermiforme, que es un órgano linfoide. Principalmente tiene una función, dicen algunos libros, que cuando está en etapa pediátrica es un tejido linfoide, que quiere decir que ayuda con las cuestiones del sistema inmune, pero no hay una función muy específica o que se le atribuya principalmente. Entonces, normalmente, pues los dos principales afectados son los niños y los adultos. Entonces, en los niños es causada por hiperplasia de tejido linfoide. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido que está creando el apéndice se crea muy rápido, y eso causa inflamación y dolor, y con esto los síntomas que se van agregando. Y en los pacientes adultos la causa principal es algo que se llama fecalitos, que es un endurecimiento de la materia fecal, que eso también causa inflamación. ¿Por qué? Porque no llega suficientemente sangre al apéndice, se empieza a inflamar, se crean más bacterias y eso causa dolor, inflamación, y ya empiezan con datos de irritación en el estómago que se llama peritonitis, y eso causa dolor, fiebre, mal estado general, náuseas, vómito, diarrea y cosas así. Se van agregando ya algunas sintomatologías. Entonces, por ejemplo, si me llega una paciente con sospecha de apendicitis, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, si es una paciente que está en etapa gestacional o que está en edad reproductiva, lo primero que hay que hacer es descartar un embarazo. Antes de hacer alguna otra cosa, hay que descartar un embarazo con una prueba inmunológica de embarazo. Entonces, si sigo sospechando, si se descarta el embarazo y sigo sospechando apendicitis, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer en una paciente con sospecha de embarazo, en sospecha de apendicitis, hay que hacer un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido es el estudio de elección. Entonces, en un adulto, por ejemplo, en un viejito, en un adulto mayor, lo que hay que hacer, si sospecho una apendicitis, ahí lo tengo que mandar inmediatamente al hospital para que le den seguimiento. Entonces, en el hospital normalmente lo primero que les piden es una radiografía simple de abdomen. Ya no se pide, eso ya no es lo principal. Ahora principalmente tiene que ser un ultrasonido, después una resonancia, y si no hay resonancia pues ya se pide una tomografía. Van en orden ascendente dependiendo el costo-beneficio, y pues también qué tanto es invasivo este tipo de estudios de laboratorio, de imagen, perdón. Entonces los agentes causales son diferentes también. El principal es algo que se llama Bacteroides fragilis, y el segundo agente causal es la E. coli. Los síntomas y signos principales: el paciente común o lo principal con lo que llega es porque dicen dolor, doctor, es que traía dolor en el ombligo, y una de las características principales es que el dolor migra hacia fosa ilíaca derecha.
Entonces ahí se queda ese dolor y luego ya el paciente empieza con fiebre, con náuseas, vómito, diarrea, mal estado general. Entonces, uno de los síntomas principales o signos principales es que cuando yo al paciente le toco el abdomen o pancita, el paciente no aguanta el dolor. Eso se llama hiperalgesia. Entonces esto es porque ya está irritado todo lo que es todo el peritoneo, que es una parte interna de lo que es la cavidad abdominal. Hay varios signos que nosotros en la consulta buscamos. Es uno que se llama signo de McBurney, que hacemos alguna presión y pues eso le causa dolor al paciente. Algo que se llama signo de Bloomberg o rebote, hacemos presión y soltamos rápidamente, y eso, cuando se suelta muy rápido, el proceso inflamatorio hace que el paciente pues le duela bastante ese signo. Hay otro que se llama Robson, que el apéndice está en el lado derecho, nosotros presionamos o hacemos algún tipo de presión en el lado izquierdo, y eso va a aumentar la presión en el lado derecho y le va a causar dolor. Hay otro que se llama signo del psoas, que extendemos el muslo derecho y al momento de extenderlo va a causar también dolor en el paciente. O signo del obturador, que hacemos una rotación del muslo hacia la parte interna del cuerpo, y eso también le va a causar dolor. Entonces todo eso que le acabo de mencionar son digamos, algunas pruebas que nos van guiando para sospechar una apendicitis aguda. Entonces, normalmente, ¿cómo llega? El paciente llega porque trae dolor en el área del ombligo, el dolor se mueve hacia la fosa ilíaca derecha, de ahí ya el paciente empieza con náuseas, con vómito, con diarrea, con fiebre. Hay algo que se llama leucocitosis, pero eso es cuando ya al paciente ya le pedimos laboratorios. Entonces, en ese laboratorio vemos leucocitosis, pero con predominio de algo que se llama neutrófilos. Entonces, me da más a sospechar, ya casi diagnosticar una apendicitis por pura clínica. Entonces, en una paciente embarazada, lo primero que hay que hacer, o el signo el principal, es que trae dolor en la fosa ilíaca derecha. No me voy tanto por si trae infección en los laboratorios, que me diga que trae leucocitosis. ¿Por qué? Porque pudiera ser por varias cosas. Como está embarazada, pudiera estar elevado ese laboratorio por una cuestión de una infección de vías urinarias o por alguna otra cuestión. Entonces, lo más común o lo que más me haría sospechar sería el dolor en la fosa ilíaca derecha. El tratamiento recomendado en una paciente embarazada es cirugía laparoscópica. Esto siempre y cuando pues el hospital cuente con cirujano especialista en laparoscopía, que cuenten con el equipo para la laparoscopía, y si no, pues hay que hacerlo por cirugía abierta. Entonces, los estudios, ¿cómo se van pidiendo en orden? Pues el ultrasonido es el inicial. Si el ultrasonido es dudoso, le pedimos una resonancia. Si la resonancia tampoco no es conclusiva o no la tenemos, pues hay que pedir una tomografía, solo si no se cuenta con la resonancia, ¿no? Entonces, en cada paciente el tratamiento es diferente, los de elección son diferentes. En los pacientes, por ejemplo, pediátricos, la cirugía no es laparoscópica. En pacientes menores de 5 años la cirugía de elección es abierta. ¿Por qué? Por el riesgo de complicación que pudiera haber. Ya mayores de 5 años se puede hacer una cirugía laparoscópica siempre y cuando se cuente con el recurso. Entonces, en los pacientes adultos mayores, ahí en ellos de elección, si son mayores de 70 años, la cirugía va a ser abierta. Entonces, pues ya eso va a depender de cada paciente, va a depender si es embarazada, si es un adulto mayor, si es un niño, si tiene alguna otra enfermedad y cosas así. Normalmente el dolor se calma con paracetamol, eso es lo que dicen los libros. En los hospitales normalmente ponen algún analgésico un poco más potente. Ya para la cuestión de la infección y eso se dejan cefalosporina de primera y segunda generación. Si el paciente es alérgico se deja micacina, y pues en apendicitis ya complicadas pues ya dejamos otro tipo de medicamento un poco más potente. Entonces la importancia en automedicarse para evitar complicaciones. Si tienen alguna duda, pregunta acerca de la apendicitis, todas esas cosas, me lo pueden dejar aquí en los comentarios de qué tema quisieran que habláramos. Hay varias cosas que ese es un tema muy largo, es un tema de especialidad. Entonces, hay varias cosas que se ven en los hospitales. Hay unas escalas que la principal que utilizamos se llama escala de Alvarado. La escala de Alvarado son varios datos clínicos que el paciente presenta, y cada dato que vayamos viendo nos va dando un número. Entonces, si esta escala nos da un número mayor de 7, este paciente entra a cirugía. Entonces, si es menor a eso, se deja con tratamiento analgésico en observación y antibióticos, y pues ya dependiendo de cuánto nos dé, digamos, el número de esta escala, pues ya es el manejo que se le va a dar. Esta escala nada más se usa para adultos hombres, pero que sean jóvenes. No me sirve para pediátricos, no me sirve para pacientes embarazadas ni para adultos mayores. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de este tema. Es un tema importante, es un tema muy interesante, pero
sí es muy frecuente que los pacientes se puedan complicar por la cuestión de la automedicación. Si no tienen alguna duda o pregunta, pues quedamos pendientes. Que tengan excelente fin de semana, que tengan bonito domingo, que se le estén pasando bonito. Ya estamos en el tiempo de las posadas, ya mucha gente está con las fiestas, ya están preparando reuniones, muchos ya están de vacaciones o ya están inclusive por salir. Entonces, pues que se la pasen bien, cuídense mucho y que tengan excelente fin de semana. Adiós.